La señora D, de 35 años, se había dedicado gran parte de su vida a la relojería. El arte que conllevaba tan minuciosa actividad era realizado por no pocas personas en la Chaux-de-Fonds, un distrito pequeño, fabricante de relojes, apartado en las montañas suizas de Neuchâtel. Para la señora D, sin embargo, la Chaux-de-Fonds lo era todo. Apenas bajaba a otras ciudades, Berna, por ejemplo, y solo lo hacía si era necesario. En su ciudad natal, en cambio, podía perfeccionar el arte de la relojería. Para mayo de 1894, sin embargo, comenzó con un dolor muy fuerte en la zona de la muñeca del lado derecho justo por debajo del pulgar, en la zona del estiloide radial, llegando a hinchársele dicha zona. Este dolor apenas le dejaba trabajar. Muchas veces al sostener algún objeto muy fuerte tenía que soltarlo, porque el dolor empeoraba repentinamente irradiándose desde la muñeca hacia el pulgar o desde la muñeca al antebrazo. Trató de trabajar menos con dicha mano y aplicó ungüentos y masajes regulares. A las pocas semanas, el dolor y la hinchazón parecían mejorar, aunque este no desaparecería del todo y duraría varios meses más. A pesar de todos los tratamientos que intentó, desde masajes, calor local, ungüentos, el dolor no cedía del todo y apenas le dejaba dedicarse a la relojería. En diciembre del mismo año, luego de más de 6 meses de iniciado su cuadro, acude al hospital de la Chaux-de-Fonds en busca de ayuda. Johann Friedrich de Kerbein, o Fritz de Kerbein, como prefería que lo llamen, era un médico prácticamente nuevo en la Chaux-de-Fonds. Con 26 años y en busca de independencia y experiencia, había dejado el hospital quirúrgico de Berna, donde por alrededor de 2 años trabajó y se formó de la mano de su maestro, el Dr. Kocher. Fritz de Kerbein ya llevaba más de un mes atendiendo en el hospital, cuando la señora D, afectada de un dolor moderado y a veces muy intenso en la muñeca derecha, acudió a su consulta. Había sufrido de dicho cuadro desde mayo, y este le impedía trabajar. A la exploración física, de Kerbein no pudo evitar notar las 2 cicatrices en el cuello de la paciente. Seguramente por enfermedad tiroidea, pensó, muy frecuente en las montañas. Él mismo había estudiado alguna patología de tiroides en su tiempo en Berna, pero este no era el caso. También notó ganglios inflamados bajo el ángulo mandibular. Sospechó tuberculosis, el sospechoso habitual entonces. Al explorar por debajo del pulgar, sin embargo, ni los tendones ni la vaina del tendón se encontraban inflamados ni tenían derrame. Y solamente dolían a la palpación los tendones del primer compartimiento, el extensor pollicis brevis y el abductor longus. El dolor además solo aparecía cuando el pulgar realizaba movimientos activos. Con todo esto y la historia de la enfermedad, de Kerbein descartó tuberculosis y se decantó por el origen más bien mecánico del dolor. Primero intentó con anestésicos locales para tratarlo. En este caso, 2 inyecciones de ácido carbólico al 3%. Pero su efecto anestésico no duraría mucho. Así que la señora D aceptó una cirugía menor y fue operada el 8 de enero de 1895. El procedimiento se llevó a cabo con la ayuda del Dr. Sandoz. Luego de una inyección subcutánea de cocaína al 1% como anestésico local, liberaron el compartimento común del extensor pollicis brevis y el abductor longus, dejándolos en el plano subcutáneo. A la exploración no hallarían nada reseñable. No había ni engrosamiento de las vainas tendinosas ni derrame. No fue la primera vez que de Kerbein vio este cuadro, ni la primera vez que realizaba esta cirugía. Un año antes, mientras trabajaba con Kocher en Berna, vieron otra paciente de 55 años que aquejaba el mismo tipo de dolor, que no asociaba crepitaciones ni derrame, y que no cedía aplicando calor o alcanfor. Por lo demás, una paciente sana.
Al realizar la cirugía con el Dr. Kocher, tampoco habían evidenciado nada reseñable a nivel macroscópico. Decidió publicar ambos casos en la Correspondenzblatt für Schweizer Ärzte, u hoja de correspondencia para médicos suizos, en la edición de julio de 1895, bajo el título Acerca de una forma crónica de tendovaginitis. En este artículo adjuntó 3 casos además, similares en cuanto a síntomas y tratamiento. El total de 5 casos hacía referencia a mujeres entre 25 y 55 años, que realizaban actividades manuales con regularidad. De Quervain había descartado la tuberculosis en todas las pacientes, e indagaba a lo largo del artículo acerca del origen mecánico de dicha afección, que provoca una inflamación crónica y del compartimento de los músculos del pulgar. Además de una descripción detallada del procedimiento quirúrgico, pudo juntar un breve texto de la correspondencia que mantenía con su antiguo maestro Kocher, y en el que compartían la experiencia entre la escisión parcial o total de la vaina del tendón común, y en la cual Kocher dice lo siguiente: he visto tal vez 3 o 4 de estos casos, en los que en algunos se podía sentir un claro engrosamiento de la vaina del tendón, y donde la vaina del tendón engrosada no revelaba cambios en la superficie serosa. Me conformé con la escisión parcial y también desapareció el dolor. Por lo general, no parece existir una causa de tipo claro. Creo que la afección también puede darse sin inflamación, por una especie de hipertrofia activa pasiva. Luego, de Quervain indica cómo Kocher se refiere a la afección como tendovaginitis estenosante fibrosa. Luego de este artículo, Fritz de Quervain permanecería en la Chaux de Fonds por casi 15 años más, para luego mudarse a Basilea después de que le ofrecieran un trabajo en la universidad en esa ciudad. Dejaría apenado la pequeña ciudad que lo había acogido por tanto tiempo. Escribiría a su amigo Paul Betabel. Dejó también excelentes amigos, pastores, médicos, relojeros, etc. En una edad en que ya no se hacen tan fácilmente amistades sólidas. Dejo en la Chaux de Fonds un pedazo de mí. Sin embargo, no dejó de investigar sobre la tendovaginitis estenosante. Una vez en Basilea, publicaría en 1912, en el Semanario Médico de Múnich, una serie de 10 casos, 8 de estos casos nuevos, en los que, como en su publicación anterior, relataba los síntomas y tratamiento de dicho cuadro. También recalcaría la sugerencia de Kocher de llamar a dicha afección como tendovaginitis estenosante fibrosa. A diferencia del primer artículo, en este describió la histología de la lesión, sin inflamación, pero sí con engrosamiento de la pared del compartimiento de la vaina del tendón. En el apartado de tratamiento añadiría además una imagen del procedimiento, cuya técnica explicaría nuevamente de manera completa como lo hizo en el primer artículo. Al terminar dicha serie de casos, concluiría con el siguiente resumen. 1. Hay un estrechamiento relativo del compartimento tendón-vaina del extensor corto del pulgar y del abductor largo del pulgar, especialmente en mujeres, a veces sin razón aparente, pero a veces bajo la influencia de un exceso de trabajo, lo que conduce a dolores más o menos violentos que se irradian al codo o al pulgar. Estas dolencias a veces muestran el carácter de episodios agudos y a veces un curso más crónico desde el principio. 2. Histológicamente solo se demuestra un engrosamiento de la pared del compartimento de la vaina del tendón, sin cambios inflamatorios. 3. El tratamiento consiste en casos agudos en la aplicación de frío, inmovilización o vendajes compresivos. En casos larvados, en revulsión o tratamiento térmico. Y en casos persistentes, en división abierta o subcutánea del compartimento tendón-vaina. La curación ha sido permanente en todos los casos operados previamente, de los cuales se ha obtenido un informe. A partir del primer artículo de Quervain en 1895, comenzarían a describirse y recopilarse casos similares, incluso algunos sin tener conocimiento previo de tal publicación. Welty en 1896, Marion en 1903,
Poulsen en 1911 estarían entre los primeros en describir casos similares. Deckerbein, de hecho, lo citaría en su segundo artículo. Poco antes, también Hoffman describió dicha patología en 1898. Para 1924, Alphonse Esle, en Basilea, recopiló 110 casos de la literatura internacional, añadiendo 19 casos propios. Poco después, se describió dicha afección en los Estados Unidos de América, siendo Stern el primero en marzo de 1927 en Nueva York, seguido de Snyder al año siguiente, añadiendo 15 casos descritos. Winterstein, también en 1927, recopiló 154 casos. Brown, en 1935, publicaría el primer caso en la literatura británica. Burns y Ellis, en 1936, añadirían 28 casos, publicados en The Lancet. Además indicarían la posible confusión con una fractura de escafoides debido a la consistencia de la tabaquera anatómica. Pero retrocedamos un poco. En 1927 y 1930 aparecen dos publicaciones relevantes respecto a dicha patología. Primero, en 1927, Eichhoff publica un capítulo llamado sobre la patogenia de la tendovaginitis estenosante, en contribuciones a la cirugía clínica de Bruns. Luego, en julio de 1930, 3 años después, Finkelstein publicaría tendovaginitis estenosante en la apófisis estiloides radial, en el Journal of Bone and Joint Surgery. En este artículo reportaría más de 20 casos nuevos. Eichhoff, tal y como indica el nombre de su artículo, indagaría en la clínica de este tipo de patología y las posibles etiologías, además de describir una maniobra para la exploración más precisa de estos pacientes. En cuanto a la probable etiología, Eichhoff indicó lo siguiente. Dicho trabajo requiere un movimiento de repetición constante en la muñeca, especialmente en la abducción cubital, con el pulgar fijo en algún objeto. Con cada movimiento en esta posición, los tendones de los músculos extensor corto y abductor largo se tensan sobre la apófisis estiloides del radio y presionan la vaina del tendón, que no puede evitar la presión porque se encuentra cerca del hueso. Como segundo factor, durante la abducción cubital de la mano, con el pulgar fijo, se produce un estiramiento de toda la vaina tendinosa. Y más adelante, sobre la manera de comprobarlo, indicó lo siguiente. Un simple experimento verificará esta suposición. Si uno coloca el pulgar dentro de la mano y lo sujeta fuertemente con los dedos, y luego dobla la mano severamente en abducción cubital, se experimenta un dolor intenso en la apófisis estiloides del radio, exactamente en el lugar donde la vaina del tendón toma su curso. Dicho documento, totalmente escrito en alemán, sería citado por Finkelstein en su artículo 3 años después. Sentó tan buenas bases que Finkelstein recurrió a citar párrafos completos y muy bien traducidos al inglés, por cierto, entre los que se hallan los mencionados previamente. Al parecer esto causaría confusión en algunos autores mucho después, que mencionarían la maniobra descrita por Eichhoff como maniobra de Finkelstein, solo por haberla citado. Aunque para la exploración física en estos pacientes, Finkelstein mencionaría otra maniobra y su correspondiente signo, según él, patognomónico. Al sostener el pulgar del paciente y abducir rápidamente la mano hacia el cúbito, el dolor sobre la punta del estiloides es insoportable. Este es probablemente el signo objetivo más patognomónico. Finkelstein también citaría autores como Kepler, Troll, Bischer o el propio Eichhoff en cuanto al proceso etiopatológico de la lesión, coincidiendo casi todos en inflamación y engrosamiento de la vaina del tendón. En su descripción de la enfermedad diría que la vaina se engrosa 4 veces más de lo normal y se corta como el cartílago en alguno de los pacientes, y que encontró lesiones similares en otras vainas tendinosas y pudo producir esta lesión mediante experimentación con animales. Además, en cuanto al tratamiento, estaría a favor de un manejo más conservador al inicio, sobre todo en casos agudos, empleando la inmovilización, compresión y calor entre otros, recurriendo a la cirugía solo luego de 4 semanas de tratamiento sin respuesta.
En 2 de los casos descritos por Finkelstein, sin embargo, la cirugía no pudo resolver el cuadro y aconsejó, en estos casos dudosos, la disección completa de la circunferencia de la vaina del tendón. Pasarían los años y otros autores, al comparar ambas maniobras, la de Eichhoff con el pulgar dentro del puño y la de Finkelstein con la desviación acubital del pulgar y la muñeca, ambos con dolor en la apófisis estiloides como resultado, concluirían la mayor especificidad de la maniobra de Finkelstein, debido, entre otras cosas, a que la maniobra descrita por Eichhoff resultaría en muchos falsos positivos. Y sinceramente, con tal maniobra es difícil no sentir un poco de dolor. Otras maniobras serían descritas. Entre ellas, Brunelli, en 2003, afirmaría que las maniobras previas dolían a la desviación cubital solamente por la fricción de los tendones del primer compartimiento contra el suelo, y no contra la polea, donde realmente se encuentra el proceso inflamatorio, sin ser un dolor completamente específico. Afirmaría que su maniobra, utilizada por él mismo por más de 30 años y consistente en la abducción y extensión forzada del pulgar, es exacta el 100% de las veces, ya que en esta sí se ejerce fricción sobre la polea. En 2013, Kubo y otros autores describirían la maniobra Watt, acrónimo para Wrist Hyperflexion and Abduction of the Thumb, o hiperflexión de la muñeca y abducción del pulgar, alegando motivos similares a los de Brunelli y comparándolo estadísticamente con el test de Eichhoff. Obtendría, según sus autores, una sensibilidad del 99%. La señora D, luego del 7º día después de la cirugía y una vez curada la herida, no sintió más dolor. En este momento, 5 meses después de la operación, apuntaría de Crevine en 1895, se encuentra perfectamente bien y está haciendo su trabajo sin molestias. Sin duda, lo más importante para la señora D fue no haber perdido precisión en los movimientos del pulgar, y pudo volver a trabajar de pleno en su oficio, la relojería en la Chaux de Fonds.